Como un ejemplo de medición e incertidumbre de nuestro manual de prácticas, daremos inicio con la práctica en relación lineal densidad. ¿Cuáles son los objetivos? Hay cuatro objetivos en esta práctica, y el primero de ellos es determinar la densidad como una medición indirecta a través de mediciones directas. El segundo es aplicar el método de cuadrados mínimos para ver la correlación de las dos variables obtenidas de mediciones directas. El tercero es determinar la densidad de un sólido a través de dos métodos y estimar la incertidumbre asociada en cada método. Y como cuarto objetivo es comparar el resultado de cada método, determinando cuál resultó ser más confiable. Todos estos objetivos están encaminados a determinar o conocer a fondo lo que es un análisis entre las mediciones y lo que es la incertidumbre. Podemos tener diversas mediciones, pero elegir cuál es la correcta, pues tiene un proceso para poder determinarla. Tenemos primero que determinar nuestra densidad a través de mediciones directas, aplicando los métodos. Ya cuando obtengamos nuestros valores, y puede determinar la densidad del sólido que se está estudiando, y a través de la aplicación del método de cuadrados mínimos, pues comparar qué tan cierto es o qué tan cercana es o entre qué intervalo se encuentra la densidad correcta. Introducción. Cuando los fenómenos físicos y químicos en la naturaleza son mensurables y repetibles, se puede llevar un registro de sus mediciones y considerarlos como una variable. El estudio de estos fenómenos nos permite generar información en más de una variable. Cuando una persona relaciona dos variables de un mismo fenómeno, al graficarlo encuentra el comportamiento que tiene una variable respecto a la otra de manera visual. Si los datos forman una línea recta, se dice que tiene una relación lineal. Esto es, que las variables tienen una relación de linealidad. Existe un método matemático que nos permite obtener la correlación entre las variables, eh, llamado cuadrados mínimos. Y con este método, al generar una línea recta equidistante a todos los puntos experimentales y cuya ecuación es y igual a mx más b, podemos definir física o químicamente una relación entre las variables que representa esta correlación. En el caso particular de la densidad, que es una propiedad de la materia, representa la medida del grado de compactación de material. Es decir, la densidad nos indica qué tanto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. Es la cantidad de masa por unidad de volumen que se expresa con la letra griega ρ. Y la densidad no es la masa ni tampoco el volumen. Es un cociente que relaciona la cantidad de masa por unidad de volumen, y justamente la relación entre dos hechos o variables nos permite determinar si presentan o no una relación lineal. La correlación obtenida con la aplicación de los cuadrados mínimos nos permite obtener la densidad. Es por ello importante que para esta práctica el estudiante deberá investigar qué es una relación lineal, los cuadrados mínimos, sus ecuaciones, una variable independiente, sistema de... Entonces todo lo relacionado con ecuaciones. El desarrollo experimental se lleva a cabo con material y equipo, de las cuales se desprende y son una barra de plastilina. Para este caso es una barra de plastilina de la marca Smarty Colors, color amarillo, una regla de metal de 30 centímetros, que fue en este caso una balanza granatoria de un plato,
la clase 2. Se utilizó una balanza digital, probeta de 50 milímetros. Para este caso se utilizó una de 100 milímetros, pero no afecta la práctica en sí, porque al final en cuentas lo que nos interesa conocer pues es, son los mililitros que tiene el agua para poder estudiar su volumen en determinado momento. Y un vaso de precipitado de 50 mililitros con agua. Hay 5 puntos dentro de este procedimiento, y el primero es calcular el volumen de la barra de plastilina. Como la plastilina tiene forma de un paralelepípedo, se aproximó largo, ancho y alto. El producto de las tres dimensiones dio como consecuencia su volumen. Luego se pesó la barra de plastilina, que para este caso puede no coincidir la masa grabada en el envoltorio de la plastilina con su masa eh, medida en báscula, en balanza. Se deben de medir 15 masas. Para este caso se midieron masas de 2 gramos hasta de 2 gramos en adelante. Sin embargo, se requirió que se fuese de 3 gramos hasta 3 gramos. Pero sí se respetó el aumento, que fueron de 2 gramos cada vez que se hacía un ensayo nuevo. Y cada muestra se colocó dentro de la probeta llena de líquido, en este caso agua. Se observaron las condiciones de repetibilidad o reproducibilidad mediante las cuales fueron obtenidos los datos. Sí se llevó a cabo y se concentraron los datos en las siguientes tablas. La característica de los instrumentos: tenemos una regla de metal, una balanza de un plato y una probeta. La regla de metal se utiliza una marca modelo Barrilito. Para la balanza una Toro Rey y para la probeta una Kimax. El modelo de la regla de metal es desconocido, pero se pudiese decir que es profesional. Para la balanza de un plato fue de clase 2, debido a que hay varios tipos de balanzas, y la probeta fue Kimball. El alcance nominal de indicación de la regla de metal fue de 30 centímetros. De la balanza fue de 5 kilogramos y de la probeta fue de 100 mililitros, a lo máximo 20 grados centígrados. El intervalo nominal de indicación de la regla de metal fue de 0 a 300 milímetros y la balanza de un plato fue de 5 gramos a 5000 gramos y la probeta fue de 0 a 100 mililitros. Resolución no desconocemos y la incertidumbre asociada fue de más o menos 0.01, más o menos 1 gramo y más o menos 0.0 mililitros en la probeta. La magnitud medida en la regla de metal fue en centímetros, milímetros y pulgadas, y la balanza de plato fue de kilogramos y gramos, y en la probeta fue de mililitros. La masa, y bueno, tenemos todas las mediciones. En el lado izquierdo tenemos una imagen que muestra cómo es llevada a cabo la práctica, y cómo se debe de introducir las bolitas de plastilina dentro de la probeta con líquido agua. Por ejemplo, en la primera muestra tenemos una masa de 2 gramos y el volumen que se desplazó fue de 1.5 gramos, fue de 1.5 mililitros, perdón. 1.5 mililitros es lo mismo que decir que 1.5 centímetros cúbicos, puesto que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico.
Para los resultados tenemos las siguientes instrucciones. Dice, una vez colocados los datos experimentales, primero se determina la densidad de la plastilina, tomando únicamente el resultado del cociente de la masa de la barra de plastilina entre el volumen geométrico usando los datos de la tabla 2. Bueno, ahí lo que se usó fue determinar la densidad de la plastilina con el cociente, como lo vimos en la diapositiva anterior. Se construyeron gráficas, se deben de construir gráficas de volumen masa y de masa a volumen. Se debe realizar un ajuste lineal, obtener la incertidumbre de ordenada en origen. Se identifica el significado físico de la pendiente y se comparan las información obtenida. Los valores de la densidad. Para este caso, el valor aceptado se determina a partir de la media de los valores de densidad arrojados mediante el cálculo y el volumen de la masa encontrado por experimento de cada muestra. Dentro de la media tenemos 1.55, que para este caso son gramos sobre centímetros cúbicos. Nuestra división estándar fue de 0.28. Esto quiere decir que el valor de la densidad es aceptable, es de 1.55 gramos sobre centímetros cúbicos, pero varía. Puede ser más 0.28 gramos centímetros cúbicos o menos 0.28 gramos sobre centímetros cúbicos. Nuestras gráficas de peso y volumen, notamos que hay una ligera variación. Sin embargo, en nuestra gráfica de peso-volumen se encuentra más lineal. En nuestra gráfica de volumen-peso es más visible ver no una línea, porque puede que haya habido un error de medición en cuestión de báscula debido a condiciones ambientales o alguna vibración. Sin embargo, nuestra gráfica de peso-volumen representa una línea recta. El método de mínimos cuadrados, para ajustar nuestras muestras, determinamos por medio de método de mínimos cuadrados lo siguiente. Para la función y igual a mx más b, donde tenemos que determinar la pendiente m y la constante b, llegamos a una conclusión de que la pendiente tiene un valor de 0.0004957 y nuestra constante b es de 11.13. Para obtener las coordenadas de ordenada en el origen y abscisión en el origen tenemos lo siguiente. Para x tiene un valor de 0 y para y un valor de 11.13. Es nuestra primera coordenada. Y en nuestra segunda y igual a 0 y x va a valer menos 22.453. Y por lo tanto tenemos una recta como se muestra en nuestra gráfica de volumen contra peso. El mismo procedimiento anterior se realizó para nuestro método de mínimos cuadrados peso-volumen y nos arrojó un valor de la pendiente de 1.33 aproximado, el valor de la pendiente, y de nuestra constante b de 2.356. Luego las coordenadas son 2.356 y 0, menos 1.768. ¿Qué entendimos por nuestra práctica? Tenemos el siguiente cuestionario. ¿Cómo determina ese valor de la incertidumbre de cada una de las variables directas? Pues tomando como referencia el promedio de los valores obtenidos y se le añade una tolerancia de valor igual a la desviación medida, que para este caso la tolerancia se determina por el medio de la desviación media. ¿Qué tipo de comportamiento presenta la curva obtenida al graficar la masa en función del volumen en el fenómeno estudiado? Pues observamos que se representa o se dibuja una gráfica lineal. ¿A qué atribuye ser que no se tenga una recta perfecta en el gráfico? Pues debió haber aparecido algún error de cálculo debido a alguna interferencia ambiental, un simple fallo en equipo,
de medición o alguna vibración o algo pasó. ¿Qué representa la pendiente en el gráfico? La pendiente representa la dirección que toma en función de la densidad, pero también la pendiente puede representar el grado o el empuje que va a salir, que va en función de nuestra densidad. ¿El gráfico obtenido pasa por el origen? Sí o no, ¿por qué? Solamente los gráficos de mínimo cuadrado, pero no pasan por el origen, se acercan por el origen. Y de acuerdo al gráfico, si pasaba por el origen, no pasaría por el origen. La pregunta 6 nos habla acerca de realizar el experimento utilizando una probeta y está colocándola dentro de una báscula. Obviamente que la probeta debe estar llenada de agua. Y registra si hay una variación al momento de empujar el agua con el dedo en nuestra báscula. Y sí, si hay una ligera variación en el registro de la balanza, debido a que se incrementa un poco el volumen de agua y se origina un leve movimiento. Nuestra biografía recomendada.